¿Se acuerdan que estamos estudiando el libro de Efesios? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Pues hoy no vamos a estar en el libro de Efesios. Hoy vamos a estar en el libro de Segunda de Corintios. Bueno, siempre buscando la guía de Dios respecto a lo que necesita la iglesia. Y bueno, Dios le decía a Iván en la reunión del miércoles que hace ya unos meses, unos días, Dios me ha venido inquietando acerca de algo que yo estoy seguro que siempre necesita la iglesia, y indiscutiblemente nuestra iglesia lo necesita este mensaje de hoy. Lo necesitamos todos, lo necesita nuestra iglesia, nuestras familias, todos. Y bueno, como ven ahí en la pantalla, el tema de hoy es la iglesia del Dios viviente, y eso es lo que nosotros somos, la iglesia del Dios viviente. Pero es algo que quizás hemos olvidado, hemos ignorado y hemos pasado por alto. Y sí, tal vez lo hemos leído muchas veces en la Biblia, pero hoy vamos a ver un poquito más a fondo lo que significa esto, la responsabilidad tan grande que Dios ha puesto en nuestras manos al habernos hecho su iglesia, su pueblo. Y el pasaje es 2 de Corintios 6:16, si quieren vayamos ahí, lo leemos de una vez y hablamos algo un poquitico acerca de 2 de Corintios 6:16, acerca del contexto de estas palabras de Pablo. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Yo sé que muchos hemos leído estos versículos en el discipulado, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 16, y empieza con una pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acompáñame a orar primero. Señor, me entrego en tus manos, Dios, rogando que estés al control de mis emociones aún, y me permitas ser un canal que transmita tu palabra, Señor, fielmente. Que sea tu Espíritu Santo en mí, Señor, hablando, edificando a tu iglesia, Señor, consolando, guiándonos, animándonos a tomar decisiones, entendiendo que tú quieres de nosotros que seamos la iglesia del Dios viviente. No un Dios muerto, no un ídolo, el Dios viviente, el Todopoderoso. Yo te ruego, Padre bueno, que uses tu palabra hoy para desafiarnos, para consolarnos, para edificar tu iglesia. Y aún, Dios, que lleves a algunos a la salvación. Si hay alguien aquí que aún no te conoce, que aún no hace parte de esa iglesia del Dios viviente. Usa tu palabra, Señor, y que seamos capaces de tomar decisiones conforme a lo que nos vas a hablar hoy, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús y lo dejo en tus manos. Amén. Muy bien, la iglesia del Dios viviente. Y a manera de introducción, un poquito pensando en lo que está pasando aquí en este contexto, las dos cartas, primera y segunda de Corintios, son dos cartas básicamente de corrección a la iglesia. Pablo usa estas dos cartas para corregir problemas profundos de una iglesia, no problemitas cualquiera, problemas profundos de la iglesia. Y es por eso que muchos se equivocan cuando sacan doctrinas de estas dos cartas, porque son básicamente corrección de muchos problemas, y hay que tener cuidado cuando la leemos. Pero estas dos cartas son el resultado de las malas noticias que escuchó Pablo cuando estaba en Éfeso, edificando la iglesia de los Efesios. Y le llegaron esas noticias a través de Timoteo y malas acerca de divisiones, de problemas entre los hermanos, de problemas doctrinales profundos. Y Pablo dijo, me va a tocar irme para Corinto, una iglesia en la que había estado cerca de 1 año y medio edificándola, y después tuvo que regresar para ponerse al frente
y corregir. Y bueno, esa visita de Pablo a esta iglesia, esta segunda carta la llamaron la visita dolorosa, porque fue dolorosa no solo para Pablo, sino aún para la misma iglesia. Y yo creo que hoy nos va a doler. Yo pensaba que quizás me veía yo como un predicador regañón en cierta forma a veces, ¿cierto? Y bueno, yo no quiero ser eso. Quiero ser más bien el instrumento de Dios para dar a conocer su palabra tal cual es. Y yo estoy seguro que necesitamos este mensaje hoy. Y como digo, va a doler un poco porque si nosotros pensamos bien, este título puede quedarnos grande. Y la idea es que sigamos al Señor, escuchemos su palabra, tomemos las decisiones que correspondan y seamos la iglesia del Dios viviente. Y bueno, la visita dolorosa de Pablo tristemente pues se encontró con personas aún de la misma iglesia que se pusieron en su contra, que lo atacaron directamente. Y bueno, además de todos los otros problemas, finalmente ejerciendo el ministerio de la reconciliación, como lo dice el mismo Pablo, él perdonó a todos, entendiendo que Dios nos perdona a nosotros. Y lo que tenemos que hacer en cualquier caso, lo que estemos viviendo, es perdonar, porque Él nos perdona a nosotros. Y aunque la iglesia existe con muchos nombres, ¿cierto? Nosotros conocemos iglesias por aquí y por allá, y esta iglesia hace una cosa y esta iglesia hace otra, ¿cierto? En ese quizás falso nombre de iglesia, aún con tendencias de gobiernos y de doctrinas y lo que sea, pero en medio de todo eso está la iglesia del Dios viviente. Y nosotros queremos estar ahí. En medio de todo eso, ser la iglesia del Dios viviente. Pero eso implica conocer lo que es la iglesia del Dios viviente. Y hoy vamos a hablar de 3 cosas fundamentales que también hemos visto en el discipulado. Y lo vimos en las canciones que cantamos. Iván las escogió bien. Santidad, servicio y sacrificio. 3 cosas fundamentales que son característica de la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Y dice en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense, no es cualquier cosa. Es la iglesia del Dios viviente. De la misma manera que el remanente fiel del pueblo judío sigue hasta hoy, según Romanos 11:5, así sigue esa iglesia en medio de todas esas iglesias, mal llamadas iglesias. Y ojalá que nosotros esté en el fondo de nuestro corazón pensar en esa clase de iglesia. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Siempre nos preguntamos. Pero fíjense, pensando en que las naciones esperan el evangelio, ¿cierto? Esperan la segunda venida del Señor, sabiendo que está cerca, sabiendo que el tiempo se agota, sabiendo que mientras nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos, muchas almas van al infierno. Y lo que nos va a hablar hoy Dios acerca de eso es que de verdad estemos entendiendo en dónde tenemos que ubicarnos y mucho más hoy, porque estamos en los últimos tiempos, indudablemente. No hay que profundizar mucho en esto. Pero fíjense, la iglesia no es un lugar al que asistimos para lograr algunos objetivos personales o familiares. Estamos equivocados en eso. Para que mi familia esté mejor, para que yo esté mejor, para que Dios me bendiga, para que oren por mí, para que me vaya bien, para que Dios me sane mi enfermedad y para que Dios me permita conseguir un trabajo y para que yo tenga bonitos hijos y una familia bonita. Qué lindos propósitos, pero eso está muy lejos de ser la iglesia del Dios viviente. Muy lejos. Bonito que soñemos así. Y seguro que en la medida en que obedezcamos a Dios y seamos fieles, Él nos va a dar eso también. Pero yo siempre digo que ese no es un propósito en sí mismo. El propósito en sí mismo es buscar ser esa iglesia del Dios viviente. Y vamos a mirar lo que implica esto, ¿cierto? Bueno, la iglesia no es ese edificio, ¿cierto? Miren esta imagen que les puse ahí. Yo creo que ese animalito que está ahí, a mí me da un poco de impresión, pero es como uno de nosotros, que lleva la iglesia
para todas partes. El caracol lleva la casa para todos lados. Y así somos nosotros. Llevamos la iglesia para todo lado, para todas partes. Ojalá que así sea. Y no la dejemos en esta esquina del barrio, porque esa no es la iglesia. La iglesia del Dios viviente no es un edificio, obviamente, lo hemos dicho muchas veces y de alguna manera lo entendemos. Pero fíjense, la iglesia del Dios viviente, en primer lugar, es una iglesia que se confronta con la verdad. Es lo primero que tiene que pasar en una iglesia. Y una pregunta retórica de Pablo aquí en el pasaje, ¿cierto? La primera frase dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, Pablo usa esta pregunta para dar también la respuesta en la misma pregunta. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, ¿cierto? Ningún acuerdo. Entre el templo de Dios y los ídolos, ningún acuerdo, ninguno. Y fíjense, en el marco de lo que nos interesa y de lo que estamos estudiando hoy, pues debemos entender bien lo que esto significa. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. ¿Y esto qué implica en primer lugar? Santidad. Santidad. Bueno, ahí está el pasaje. Yo tenía... definitivamente cambió mucho la presentación ahí, pero no. Me perdonan eso, no sé por qué cuando la pasé al correo cambia. Pero bueno, ahí está el pasaje. Y en primer lugar, fíjense, andando en santidad. Eso es lo primero que tiene que pasar en la iglesia del Dios viviente. Es una iglesia que anda en santidad. Anda en santidad porque dice ¿qué acuerdo hay entre los ídolos y Dios? Ninguno. Y esto para nosotros implica que no debemos seguir considerando el pecado como una manera de vivir y de convivir entre nosotros, y mucho menos en una comunión con Dios. Cualquier pecado que sea. Mentira, engaño, falta de perdón, arrogancia, orgullo, lo que sea. Y si hay más allá, pues más allá. Ninguno. No hay ningún acuerdo. No hay espacio para considerar el pecado como una opción de vida en comunión con nosotros y con Dios, mucho menos. Entonces vayámonos haciendo a un lado y vayamos olvidando que si vivimos en pecado, cualquiera que sea, desobediencia, deslealtad, falta de sujeción, lo que sea, no estamos de acuerdo con Dios. Nos estamos poniendo en desacuerdo con Él, ya, inmediatamente. Dios, tú me mandas que yo haga esto, pero no estoy de acuerdo. Listo. Estamos haciéndonos al otro lado y no somos la iglesia del Dios viviente. Pero no seamos tan exagerados. No, esto no es exageración. Es que no es un Dios muerto, no es una estatua, no es una imagen lo que adoramos, es Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas de Dios, y las queremos para nosotros, ¿cierto? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí yo pensaba, es que ya no tenemos temor de Dios. Ya no tenemos temor de Dios, poco hay de temor de Dios. Ahora, siendo salvos y conociendo la palabra de Dios, caemos en pecado fácil porque ya no tenemos temor de Dios. Ya no nos da miedo pecar, ¿cierto? Ya no nos da miedo. Entonces, Pablo nos recuerda perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí es donde se perfecciona la santidad. Señor, me da miedo no obedecerte. Me da miedo cuando no amo a mi esposa. Me da miedo cuando no digo la verdad, cuando dejo que mi orgullo se salga, mi carne explote. Ahí es cuando tiene que haber temor de Dios. Y entonces lo hacemos parte de nuestra vida, ¿cierto? Ya nos acostumbramos y tranquilos, sigamos así, que eso no pasa nada. Nadie se da cuenta. Y entonces la iglesia del Dios viviente, por ningún lado. Empezamos a formar parte de esas otras iglesias supuestas que existen, honestamente, conociendo la verdad y sabiendo lo que Dios quiere de nosotros. Es que
Las almas se están yendo al infierno, eso es lo que está pasando. Y nosotros no queremos hacer nada, porque queremos que la iglesia se ocupe de nosotros. Ocúpense de nosotros, de mis problemas y de mis cosas. La iglesia del Dios viviente ocupada en eso es un desperdicio. Ya lo vamos a ir analizando. Romanos 6, 1 y 2, si quieren buscarlo, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, si es que hemos muerto al pecado. Y eso implica morir diariamente a la carne, diariamente. El día que nos descuidemos, vamos a pecar y vamos a caer y le vamos a fallar a Dios. Es una decisión diaria. Diariamente me tengo que levantar con un propósito claro. Voy a glorificar a Dios, voy a obedecer a Dios, voy a morir a la carne. Ese deseo que tenía de esa tentación que tengo que morir a esa tentación. Si quiero ser parte de la iglesia del Dios viviente, si no, entonces ubiquémonos en el otro lado y sigamos viviendo así, que ahí vamos, ¿cierto? ¿Cómo vas? Ahí vamos, luchando y sufriendo, pero ahí vamos. No, Señor, esa no es la iglesia del Dios viviente. No es, así no habrá fruto. Nadie en el mundo nos va a querer escuchar, oír. ¿Qué inconverso quiere convertirse en una iglesia que anda igual que los demás? Los que hemos nacido de nuevo hemos muerto al pecado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, diariamente crucificado. Yo tengo luchas también como todos. Yo quisiera a veces caer en esas tentaciones que me llaman, sí, claro. Te pararon porque cometiste una infracción y fuiste tentado a darle el billete de 50,000 al policía. No, muertos al pecado. O muchas más cosas. Te invitaron a una reunión y estás tentado a tomarte unos tragos. No, ya no más. Iglesia del Dios viviente. Esa es la iglesia del Dios viviente. Santidad. Qué comunión, dice. Qué concordia, Cristo con Belial. Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Ninguno. Ya no más maltratar a tu esposa, ya no más dejarla de amar y vamos, que ahí vamos bien. No vamos bien. No vamos bien. Mujeres que no se sujetan a sus maridos. Hijos que no obedecen a sus padres. Vamos mal. Hombres que no asumen el liderazgo de su casa. Vamos mal. Vamos mal. Ahí. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Ahí vamos a buscarlo todos. Crean, este mensaje me lo puso Dios como una cachetada a mí también. Porque yo también lucho igual que ustedes, igual. Lo mismo. Y dice en 1 Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo cantamos también. No olvidemos esto. Esto es algo que tenemos que recordar a diario. Hoy voy a andar en santidad también. Mañana también. Y el martes también. Y en esa fiesta donde voy a estar también. Y en esa reunión también. Y en el paseo también. Y en el trabajo también. Vivir en santidad. Porque el llamamiento de Dios no fue ayer y ya pasó, es todos los días.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El versículo 17 de Primera de Pedro, el que estábamos leyendo ahorita. Si invocáis por Padre, ¿no? Y nosotros invocamos por Padre a Dios. Dios mío, que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Dice que si invocamos por Padre al que nos llamó, a Dios, a Jesucristo, entonces conduzcámonos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque esta vida es una peregrinación, hasta cuando el Señor venga por nosotros. Todo el tiempo. Esto incluye todos los aspectos de nuestra vida, no solo el alcohol, los vicios, las malas palabras, el hurto, el homicidio. ¿Por qué? Porque la medida no somos nosotros mismos. La medida es Cristo. Si fuéramos nosotros mismos, pues qué chévere, porque podríamos decir, bueno, yo soy mejor que él o que ella, ¿cierto? Pero no es así. La medida es Cristo. Y ahí sí perdemos todos. Y él no pecó. Jesucristo no pecó. El respeto, la obediencia a los padres, pero más allá de eso y más al fondo, nuestra relación con Dios. Porque miren, si no hay relación con Dios, no hay nada, no hay santidad, no hay servicio, no hay sacrificio, no hay iglesia, no hay nada, no hay fruto. No hay edificación, no hay consolación, no hay exhortación sin la palabra de Dios. Es una relación personal e íntima con Dios. Y qué pereza leer la Biblia todos los días, y qué pereza orar, y qué pereza decirle, Señor, háblame. Y entonces nos toca padecer las consecuencias de eso. Malos matrimonios, malas familias, malas finanzas, mal el trabajo, porque nos estamos ocupando de nosotros mismos y no nos estamos ocupando de lo que tenemos que ocuparnos, como Dios nos manda. Pensando que la iglesia tiene que ocuparse de mis problemas. Ocúpense de mis problemas, por favor, ayúdenme a resolverlos. Y qué bueno por Casa de Oración, porque los martes oramos por las peticiones de todos y lo necesitamos. Claro que sí. Pero si pensamos que las almas de los hombres se van al infierno mientras la iglesia se ocupa de mis problemas porque yo no soy capaz de tomar decisiones, estamos perdiendo el tiempo. Se van a ir al infierno las almas, porque la iglesia, en vez de estar ocupada de llevar el evangelio, está ocupada de resolver los problemas de las familias de acá. Y yo dije que Dios nos iba a hablar duro hoy, duro, y nos va a hablar más fuerte todavía. Yo pensaba en estos días que están por salir familias misioneras de la Iglesia Madre a otros continentes, a España, a África y a otras partes. ¿Qué tal si nos ponemos a pensar en los problemitas que tienen las familias? Y está bien la consejería, no me entiendan mal. La consejería tiene su lugar, se requiere y es para restablecer a los creyentes. Sí, es bíblico. Pero si nos ocupamos solo en eso y pasamos toda la vida en eso, ¿cuándo vamos a mirar a los de la esquina, a los de arriba, a los de allí, a los de acá abajo, que se están yendo al infierno? ¿Cuándo? Esa es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad, como lo vamos a ver un poquito más adelante. En segundo lugar, en sacrificio. Dice el pasaje, dice nuestro pasaje en segunda de Corintios, me fui de ahí un momento. En sacrificio. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y finalmente, para
andar en santidad hay que sacrificar. Hay que sacrificar algo. Dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ese versículo tan sencillo nos indica que tenemos que sacrificar cosas. ¿Qué tenemos que sacrificar en primer lugar? Todas nuestras cosas, porque nuestras cosas están aquí. Y Dios dice, no se pongan a mirar sus cosas, pongan la mira en las cosas de arriba, y entonces nos toca sacrificar. Sacrificar, dejar de mirar nuestras cosas, considerar las cosas de Dios, considerar lo que mueve el corazón de Dios, que son las misiones, que son las almas de los hombres. Y entonces nos toca sacrificar cosas. El propósito de Dios no fue salvarme a mí porque yo hacía falta en el universo. Qué importante que soy yo, que Jesucristo murió para salvarme a mí, porque ¿qué será la eternidad sin mí? No. Yo no soy el centro del universo. Dentro de los grandes planes de Dios está la salvación del hombre. Es una parte, pero no es lo principal. Y mucho menos si se tratara de mí. Hay unos propósitos mucho más grandes. No el bienestar de nosotros, ¿cierto? No la garantía de nuestro éxito en el matrimonio. Eso es una consecuencia de vivir en obediencia y de hacer lo que Dios le agrada, sí. Entonces, ¿por qué no invertimos las cosas? Es que le hemos dado la vuelta a las cosas y entonces nos tenemos que ocupar de resolver nuestros problemas y después ocuparnos de la obra de Dios. Es al contrario. Y Dios lo dice en Mateo 6:33. Pero se nos olvida y lo invertimos siempre. Señor, acuérdate que es que yo tengo problemas, acuérdate que yo, recuerda, ayúdame en esto. Y el mundo perdido al infierno, porque yo soy el que necesita ayuda. Un pasaje que ya hemos leído muchas veces, Juan 15:16, ¿cierto? Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Ahí no hay ningún paréntesis, ningún signo de interrogación. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para eso nos puso Dios, para eso nos salvó Dios. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aún con una promesa grande. Si nos ocupamos de las cosas para las cuales Él nos puso, entonces los matrimonios serán restaurados y nuestras familias compuestas y nuestros trabajos en el lugar que deben estar y la iglesia en el lugar que tiene que ocupar. Y yo digo, ya es hora de tomar decisiones, ya. ¿Cuándo más vamos a hacerlo? Y Pablo, en estas cartas de 1 y 2 de Corintios, llega el momento en que les dice, no, qué pena. Yo creí que venía a hablarles como si ya fueran grandes y maduros, pero me doy cuenta que no. Les tengo que hablar como a niños otra vez, porque veo que hay peleas entre ustedes, hay divisiones y contiendas y mucho pecado. Otra vez como a niños. ¡Qué pena! Y en esta iglesia hemos recibido mucha Biblia, como dice. Hemos aprendido mucho. El que diga que no aprende en esta iglesia tiene que mirarse porque tiene algún problema. No tiene mucho tiempo o es un poco perezoso y no viene al discipulado. Ya es tiempo de tomar decisiones. Ya. No más. ¿Queremos de verdad servirle al Dios vivo y verdadero o no? ¿O seguimos con los ídolos? No, mis cositas, mi casita, es que mi carrito, no. Son las almas de los hombres las que están en juego. ¿Cuándo yo voy a tomar decisiones y decir, Señor, yo me quiero alinear con tu voluntad y andar contigo y de acuerdo contigo y haciendo tus planes? ¿Cuándo? Si lo que importan son las almas de los hombres, no yo. Ya es hora de tomar decisiones. Hacer a un lado lo que nos aparta de los propósitos de Dios. Hay que hacerlo a un lado. ¿Y cómo se hace eso? Tomando decisiones. ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué me manda Dios? Que ame a mi esposa, que la respete, que la cuide, que edifique mi casa.
que gobierne bien mi casa, dice la palabra de Dios. Que tenga una relación íntima con Él, permanente, que muera mi carne todos los días. Eso es lo que me pide Dios. Ya es hora de tomar decisiones. Porque ¿saben qué? Satanás nos tiene distraídos en esas otras cositas. No, pilas con tu casa, ojo con tus cosas, pilas que allí, ojo con esto. No. Y entonces uno se afana y dice, sí, claro, yo tengo que correr por aquí, por allá, y después me ocupo de las cosas de Dios. Espérenme que yo vuelvo. Cuando yo tenga todo esto arreglado, voy. Y eso nunca va a pasar, porque Satanás no es tonto. Y no va a dejar que te ocupes de las cosas de Dios hasta cuando te des cuenta que estás metido en su juego. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y cuando lo tiene, no lo suelta. Y Dios nos está hablando de eso hoy por esa razón. Porque muchos de nosotros estamos metidos en ese círculo de Satanás y estamos contentos porque nos tiene todos distraídos ahí. Estamos haciendo muchas cositas bonitas y qué chévere. Y yo no estoy diciendo que no hagamos eventos, claro que sí tenemos que hacerlos. Pero aún en eso nos podemos estar desviando y descuidando lo que tenemos que hacer, que es una relación personal e íntima con Él primero. De ahí sale todo, arranca todo. Mi familia está mal, mi relación con Dios está mal, no hay duda. Mi trabajo anda mal, mi relación con Dios está mal, no hay duda. Mi esposa está desesperada y lo que sea, no hay duda que yo estoy fallando en esto, en mi relación personal con el Señor. Templo del Dios viviente, no los ídolos. Ya es hora de dejar los vicios, el enojo, la ira, el irrespeto, la mentira, la pereza. Y es hora de que nos pongamos de verdad firmes y seamos capaces de responder y respetar el compromiso que hicimos con el Señor, porque hicimos un compromiso con Él. Entonces, deberíamos mirarnos y decir, oiga, de verdad las decisiones que yo tomo son de verdad o son un juego. Tengamos carácter y seamos capaces de decidir y seguir conforme a las decisiones que tomamos. El mismo Pablo nos da un ejemplo tan impresionante en Filipenses 1:21 que está en la pantalla. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense. Obviamente para cualquier creyente que entiende que si muere va directo a la presencia de Dios, la muerte es mejor. Pero Pablo dice, aún siendo mejor, yo me quedo y me sacrifico por tu obra, si es lo que tú quieres, Dios. Sacrificio. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar por la obra del Señor. No nos va a pedir mucho Dios, no nos va a quitar lo que tenemos Dios, yo creo, en muchos casos. Pero tenemos que sacrificar. Sacrificar en tolerancia, en respeto, en perdón, en misericordia, en gracia. Perdonando y pidiendo perdón en humildad. Yo fallo, perdón. Me fallaste, te perdono. Pero no seguir como si nada, como los ídolos. Es que yo heredé de mi padre ese carácter y nadie me va a cambiar. Bueno, pues allá tú. Yo soy así, yo crecí así y así voy a seguir. Bueno, pues sigue así entonces. Pero no invoques a aquel que te llamó por padre. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dios es mi prioridad o no es? Sencillo. Es una pregunta muy sencilla. Yo quiero que de verdad Dios sea mi prioridad o seguimos ocupados en lo que esperamos que Dios nos ayude.
Dios no está para ayudar al creyente, al ser humano ahí en todo lo que se le ocurra y en los planes que arranque y en los emprendimientos que haga, ¿no? Para eso tenemos que buscarnos un mago o algo, ¿cierto? Para que nos ayude ahí. Es que el plan de Dios es muy grande, fuertemente, impresionantemente grande. Pero Él nos da la gracia de participar en Él. Si nos ponemos de acuerdo con Él y si somos capaces de tomar decisiones. La iglesia del Dios viviente también se confronta con su realidad. Nosotros debemos confrontarnos con nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad como hijos de Dios y como iglesia? Fíjense la parte que está oscurita abajo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, como no sale todo ahí, y ellos serán mi pueblo. Confrontarnos con nuestra realidad. ¿Esa es nuestra realidad o no? ¿Cuál es la realidad de esta iglesia? Una iglesia que quiere ser iglesia del Dios viviente, que cuida su relación y su dependencia con la palabra de Dios. Y ahí los invito a que me acompañen a buscar este pasaje, 1 Timoteo 3:15. Palabra de Dios, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, le dice Pablo a Timoteo. Si me demoro en ir, ocúpese de estas cosas, ocúpese de su vida delante de Dios primero y ocúpese de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Un ingeniero y aún un arquitecto entiende bien qué es una columna. Y muchos de nosotros entendemos que es una columna. Es un elemento estructural fundamental de un edificio. Fundamental, muy importante, sobre el cual se va a construir el edificio. Y si no está bien cimentado y bien hecho y con las especificaciones correctas, se cae lo que construyan encima. Y Dios dice, mi iglesia es columna. En primer lugar, un elemento estructural firme sobre el cual se pueda construir el cuerpo de Cristo. Y si nosotros estamos ocupados en otra cosa, nunca seremos columna, ¿no? Por ahí un murito chiquito, un antepechito débil, con mala mezcla, más arena que cemento. Columna y baluarte de la verdad. Miren, yo les puse esta foto de lo que es un baluarte. No está muy clara. Pero fíjense, pensamos nomás en Cartagena, ¿cierto? Uno se acuerda de Cartagena, que es una ciudad amurallada y tiene unas construcciones elevaditas. Esa construcción elevadita es un baluarte. Ahí entraban los soldados y desde ahí defendían la ciudad. Y conocemos algo de la historia de Cartagena, ¿cierto? Ahí se atrincheraron los ejércitos y defendieron de los ataques de los ingleses, ¿cierto? Ese es el baluarte de la verdad, el baluarte. Y Dios dice, la iglesia es una columna y es un baluarte firme, que exalta, que pone en alto la palabra de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos poniendo en el baluarte nuestras vidas, ¿no? Allá arriba. Mi matrimonio, mi cosita, mi casita, mis negocitos. Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Miren, yo puse esa fotico ahí porque fíjense que arriba de esa pirámide alargada está la cruz. Columna y baluarte de la verdad. Jesucristo es el que tiene que estar allá arriba.
columna y baluarte de la verdad. Ahí va la iglesia del Dios viviente. Allá vive la iglesia del Dios viviente. En cada creyente, según nuestras vidas. Pero, ¿qué testimonio estamos dando? Y fíjense cómo se traduce la palabra baluarte. El baluarte es un bastión, una fortificación, defensa, protección. Lo que es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios es nuestra defensa y nuestra protección, no hay más. No hay más protección ni defensa. Consejería y reuniones por aquí y por allá, sí, bien, pero nuestra defensa es la Biblia, es la palabra de Dios. Protege nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros trabajos. Dios. Esa es la clase de iglesia que Dios quiere. Una iglesia que proclama y que tiene en alto la palabra de Dios porque sus creyentes la viven. La vivimos. ¿Tenemos defectos? Claro que sí. Tenemos luchas todos los días. Pero de las decisiones que tomemos todos los días depende si vamos a ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente. No cualquier iglesia. Y no es porque esa sea una motivación en sí misma para nosotros. Queremos ser la mejor iglesia. No. Queremos obedecer a Dios. Eso está primero. Columna y baluarte de la verdad. Y bueno, no sé si, bueno, porque somos su iglesia y, sí, aquí está, cierto, somos su iglesia, ¿no? Ya vimos el pasaje, el templo del Dios viviente. Y Pablo no se está refiriendo a Israel, Pablo se está refiriendo a nosotros, a la iglesia. A la iglesia se está refiriendo Pablo. Efesios 2, 14 y 15 dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Increíbles estas palabras. Y nosotros no somos capaces de derribar el muro que nos divide en la propia casa. El muro que me divide de mi hermano en Cristo. Por el orgullo, por la arrogancia, por la falta de obediencia, por la falta de lealtad a Dios. No, yo no lo perdono porque yo soy duro y soy un llanero duro. Derribando la pared intermedia. Ocupémonos del reino de Dios y su justicia, el avance de su reino. No somos el centro del universo. Muy lejos de ser eso. El Dios viviente, miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, esto lo enseñó Franklin, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el Dios al que queremos servir, vivo y verdadero. Pero miren, del pecado a la santidad y de la santidad al servicio, en ese solo versículo. Del pecado a la santidad y al servicio, ahí sí, vamos a servir a Dios porque andamos en santidad y porque somos capaces de sacrificar cosas. Y ahora sí, vamos a servir al Dios vivo y verdadero. Antes no. Yo voy a servir andando en la carne, no sirve, no funciona. Yo voy a servir sin sacrificar, no funciona. Santidad, servicio y sacrificio, 3 características de la iglesia del Dios viviente. Del pecado a la santidad. Y fíjense, otra vez no, es que el mundo se está yendo al infierno. No es por otra razón. No sé si eso sea grande o pequeño para nosotros. ¿Suficiente o no? ¿Hasta cuándo nos estaremos justificando y aplazando nuestro compromiso con el Señor? Porque es que nos comprometimos con Él. Así somos todos para prometer cosas y no cumplir. Falta de carácter también tenemos a veces. Si tú te comprometes con algo, cúmplelo. Sencillo, cúmplelo.
cueste lo que cueste, y más tratándose de un compromiso que hicimos con Cristo. Sí, Señor, yo te voy a servir. Me bautizo porque te quiero seguir. Me bautizo porque te quiero obedecer. Y cuando nos ponen los mandamientos decimos, no, tengo miedo, me falta esto, me falta aquello. Aplazando nuestro compromiso con el Señor. No te reconcilias con tu hermano, no te sacrificas por tu familia para que tu familia esté unida de verdad. Ya es hora de tomar decisiones. Porque si seguimos al Señor con toda nuestra mente, nuestra alma, con todo nuestro ser, vamos a disfrutar de sus bendiciones. Él se va a ocupar de nuestras cosas. ¿O es que no le creemos? No creemos la promesa de Dios. Bueno, puede ser eso. No, Dios, yo no te creo porque no me respondiste rápido y me cansé de esperar. Bueno, puede ser. Pero Dios no miente. Y en último lugar, porque somos instrumentos para su comisión. Dice el pasaje ahí en 2 de Corintios 6:16. Cada rato me voy de ahí. 2 de Corintios 6:16. Dice el pasaje: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, fíjense, y ellos serán mi pueblo. Servicio. Para eso está puesto el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, para eso nos escogió Dios. Y en 1 Corintios, fíjense, para que lo busquemos ahí unas páginas atrás, 1 Corintios 1, 26 al 28. 1 Corintios 1, 26 al 28. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así de importantes somos nosotros. Lo vil del mundo, ¿cierto? No somos nada especial, pero Él nos salvó y nos puso para ser sus siervos. Y nos escogió para eso. No importa la clase de persona que hayamos sido antes. Importa lo que somos ahora en Cristo. Y nos pone como siervos y como instrumentos de su obra para el avance de su reino. No por lo buenas personas y por lo chéveres y por lo inteligentes que somos. Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y fíjense, puso en nosotros esa tarea de llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Grande la tarea. Pero no va a ser posible si yo no hago lo que tengo que hacer en mi casa. No va a ser posible. Es que yo no me en Cristo yo no me puedo saltar los pasos, ¿no? Señor, tú me mandas a esto, pero yo no me pongas a eso. Más bien, ponme a esto, que esto sí me gusta. No. Servir y venir a hacer aquí cositas y tocar acá y cantar allí, chévere. Pero mi casa, que es lo principal, mi relación con Dios, ¿dónde está? Primero mi primaria y después lo demás. Primero mi relación con Dios. Y fíjense, llevar la salvación hasta lo último de la tierra, y esto sí nos enfoca en lo importante. Porque lo que tenemos que hacer es evaluar y decir, bueno, un momento, paremos porque vamos mal. ¿Esto que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer es lo importante? ¿O estamos dejando lo importante a un lado por hacer lo que nosotros queremos? Fíjense,
Tenemos que tomar decisiones. Ya no más excusas. Ya pasó el tiempo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, eso es una decisión que cada uno toma. ¿Cómo queremos vivir el resto de nuestros días? Como hijos de Dios y como creyentes, como iglesia. Depende de las decisiones que tomemos hoy mismo, hoy. Eso no es que, bueno, mañana con la cabeza despejada vamos a tomar decisiones. Hoy. Porque mañana todo se puede echar al infierno, digamos, de esa manera. Y aquí está el pasaje. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No es al revés, porque nosotros no podemos modificar nada de nuestras vidas. No podemos añadir a nuestra calvicie un cabello. No, yo. Hay otros que ya perdieron la esperanza. No, mentiras. No podemos hacer nada, no tenemos control de eso, pero Dios sí. Y Él dice, ocúpense de estas cosas mías en las cuales yo estoy interesado y para las cuales yo voy a andar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice en Mateo 28:20. ¿Le creemos o no le creemos? Dios no quiere que nos enfoquemos en tratar de resolver nuestras vidas porque no las vamos a resolver. No las vamos a resolver. Es que no le creemos a Dios. Y Franklin nos hacía caer en cuenta de algo tan sencillo. Y a veces a nosotros se nos olvida. A mí a veces se me olvida. Fe, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Bonita definición. Bonita. Pero fe es creer lo que dice este libro. Eso es fe. Lo que dice este libro. Claro, sí, Hebreos lo define muy bonito. Pero finalmente la fe es creer lo que dice este libro. Ya. Y qué buena noticia. Porque yo puedo leer lo que dice este libro y decir, voy a creer en esto y me voy a afirmar en esto y ahí me mantengo y no me muevo de ahí. Dios me mandó a hacer esto, yo lo voy a hacer. Y punto, porque Él lo escribió en su palabra, está escrito en su palabra. Les voy a leer dos pasajes, si quieren buscarlos. Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, fíjense que eso es para nosotros, iglesias, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y Pablo está hablando aquí en 2 Corintios 6:16 de esa iglesia, de una iglesia, de su iglesia. Para eso nos puso el Señor. Y es el mismo mandato que le dio a su pueblo, Israel. En Isaías 49:6, ahí está la cita, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. Muy buenas obras, buenas cosas, de verdad grandes, de un impacto increíble. Pero miren, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, lo mismo. Sí, hagan cosas que contribuyan a eso, hagan buenas obras, pero finalmente para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Si nosotros queremos ser portadores de la salvación de Dios, tenemos que arreglar nuestros problemas tomando decisiones. ¿Qué clase de familia somos de tal modo que Dios pueda entrar todos los días en nuestra casa y decir, te aparto para este servicio, te aparto para esto, te aparto para lo otro, te aparto para que lleves el evangelio, te aparto para que lleves fruto? Y Él pueda escoger entre nosotros libremente y no que entre a nuestra casa y diga, no, toca a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Porque no hemos sido capaces de tener el carácter necesario para obedecer y hacer lo que Dios nos manda. Y con esto, ¿qué podemos decir?
Pues que Dios va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros, conmigo o sin mí. Cuando yo me descuide, Él me va a hacer a un lado y va a poner a otro. Indudablemente, yo no soy indispensable. Si yo me descuido, Él me quita y pone a otro hombre que esté enfocado en su propósito, en la gran comisión. Así que no somos importantes, no somos el centro del mundo, no somos lo principal. Somos instrumentos de Dios para llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Y fíjense, 2 pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento con la misma comisión. Para eso nos ha puesto el Señor. Y está por encima de nuestros caprichos y de nuestros planes. Así de sencillo. Pero fíjense, el galardón es grande. Dios nos promete grandes galardones por una eternidad, es más. Aquí tal vez tengamos que padecer algunas cosas, sí, sacrificio. Pero en la eternidad, todo de Él para nosotros. Pero eso arranca en la casa, tomando decisiones. Hombres que lideren sus hogares, que tengan una meta clara que es Cristo y que con base en su palabra, en la palabra de Dios, dirijan sus casas y sus familias. Y Dios hará muchas cosas con nosotros. De lo contrario, no. Ahí vamos a padecer y seguir en esas mismas circunstancias porque no podemos resolver nada. Alejados de mí, nada podéis hacer, dice Cristo. Y para concluir, el desafío es grande. Ser la iglesia del Dios viviente no es cualquier desafío. Y eso arranca en la división, en la capacidad de cada uno de nosotros de tomar decisiones, ya no más esos malos pensamientos, esos malos deseos, esas malas cosas, no más. Implica alinear nuestra visión con la visión de Dios, y eso no lo podemos ver sino en su palabra. Implica dejar a un lado lo que no es importante para dedicarnos a lo importante, llevar la salvación hasta lo último de la tierra, poner la mira en Cristo y lo que Él quiere de nosotros. Eso es lo importante. Y fíjense, no nos perdamos de los galardones que Él nos tiene por estar ocupados en nuestros asuntos, pensando que lo único que tenemos es esto. Eso es falta de fe. La eternidad es mucho mejor. En una ciudad de oro, literalmente vamos a vivir nosotros. ¿Quieres más? Con Dios como la luz, como el sol. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos. Y a veces nos hablas fuerte, Señor, pero gracias porque cuidas a tus ovejas, cuidas tu iglesia. Y cuando ves que el enemigo saca provecho y partido, nos llamas, Dios, para que nos metamos bajo tu protección. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes y nos animes a tomar decisiones, a mirar tu obra, Señor, y avanzar de verdad hacia ella. Y sabemos, Padre, que en este proceso tú nos ayudarás a resolver nuestros propios problemas. Es tu promesa, Señor. Y queremos confiar en ella. Ayúdanos, Dios Santo. Y también yo te ruego en este momento que si hay alguien aquí que aún no te conoce, aún no te ha recibido como Dios y Salvador, aún no ha entendido la necesidad que tiene de un Salvador que es Cristo.